Hoy vamos a aprender sobre el paso del Jordán. Aún no les han llegado los impresos, ¿verdad? Lo echaremos un vistazo cuando lo tengamos. Primero les leo Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 8. Josué capítulo 3, versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hoy vamos a aprender sobre la verdad que ocurrió, verdad del paso de Jordán. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a los niños a través de esta lección? Al pensar en esto, como habían experimentado cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán era algo más fácil en comparación de cruzar el Mar Rojo. Hay una diferencia, sin embargo, entre la disciplina del Mar Rojo y del río Jordán. Por eso, a la hora de enseñar a los niños, es necesario absolutamente hacerles conocer que Dios siempre nos protege. Además, conocer la gracia de Jesús y evangelizar. En caso de Mar Rojo, Dios primero separó el mar y le hizo pasar al pueblo de Israel. Y en caso del río Jordán, los sacerdotes llevando el arca de pacto entraron al río primero y después el aguas de Jordán se separaron. Cuando nosotros primero cumplimos la voluntad del Señor, para el Señor, nos ayudará. La victoria nos vendrá. Así podemos decir: cruzar el río Jordán significa que la fe del pueblo de Israel se ha crecido. Porque había visto muchos milagros. En Éxodo capítulo 14, versículo 21 está puesto que tras cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel creyó en Dios y en Moisés. Así está escrito, porque habían visto con sus propios ojos lo asombroso, ¿verdad? Por tanto, tras este acontecimiento, habrá tenido más fe. El pueblo de Israel, por tanto, llevando el arca del pacto según la palabra, entró al río Jordán. Aquí hay una lección. Es un ejemplo de que más buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Al ver el contenido, Moisés murió y el nuevo guía, Josué, vino delante de Dios. Dios dio una promesa a Josué y cruzaron el río Jordán y mandó establecer un monumento conmemorativo. Para eso tomaron 12 piedras e hicieron un monumento conmemorativo. El paso de Jordán del pueblo de Israel da una lección a los cristianos salvos que depende de nuestra vida. Hay una alabanza que dice: unos días después pasaré a Jordán y lo veré. Ese Jordán se refiere a este Jordán. Cuando cruzamos al Jordán, que es la frontera de la vida y muerte, nosotros veremos a Dios. Esto es la frontera de la muerte. Y si vemos la muerte de Moisés, Números capítulo 20, vamos a buscar Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón cometieron pecado ante Dios. No mostrando la gloria de Dios, dijeron si les habían de hacer salir aguas de la peña. Aunque ocurrió en un momento, cubrió la gloria de Dios. Por este pecado, Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán. Números capítulo 27, versículo 14. Números capítulo 27, versículo 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Por desobediencia ante Dios, Moisés no pudo cruzar y murió. Y Josué se convirtió en el nuevo líder y llevó al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán. Si vemos a Josué, él fue una persona preparada durante mucho tiempo. Además, fue una persona muy valiente, ha sido enseñada por la palabra de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo y vivió una vida santificándose. Fue una persona que ha venido preparando durante mucho tiempo. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de collado. Y si vemos capítulo 17, versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué, sirviendo a Moisés, experimentó muchas peleas y realmente encontró a Dios que estaba con Moisés. Por eso, Josué fue el hombre preparado. El hombre preparado. Cuando establecemos al hombre en la iglesia, ocurre esto. ¿Qué condición fijamos a la hora de levantar a un hombre en la iglesia? ¿Qué sería? Para llevar a cabo un servicio levantamos a los obreros, ¿verdad? Lo primero que se pregunta es si es bueno, si es buen hombre, si es manso. Eso es la primera condición. Por eso la primera condición que ve el pastor Juan Lee también, me contó un pastor. La primera condición que ve el pastor Juan Lee primero es que si ese hombre es bueno. Los encargados de la obra de Dios en la iglesia son principalmente mansos. Moisés tenía dolor en el corazón. Josué aprendió de él, y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10 pone: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen al diaconado si son irreprensibles. Primero somete a alguno a prueba, y si tiene un corazón manso, es apto para hacer la obra del Señor. Si es manso, es apto para hacer la obra del Señor ahora también.
Y en ese momento también fue así. Y Josué fue ese hombre. Josué fue un hombre valiente. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Con su espada realmente hizo la guerra, ¿verdad? Fue un hombre valiente y con audacia. Si vemos en paréntesis 3, está puesto que fue un hombre enseñado por la palabra. Jehová mandó escribirlo para memoria en un libro y diga a Josué que raería del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Diga a Josué que raería de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Él recitó la palabra de Dios. Aunque sea poco, hay que meditar la palabra siempre. Es muy importante. Josué era un hombre así. Además, el cuarto era un hombre lleno del Espíritu Santo. Números, capítulo 27, versículo 18 pone: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Desde antes y ahora también hay muchos que son llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo no es algo especial, es algo normal realmente. Estar en la palabra y en la reunión es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en mí me ama hasta tener el celo. Por tanto, nosotros no tenemos que hacer triste al Espíritu Santo. Eso no puede ser lleno del Espíritu Santo, por eso hay que estar más en la palabra. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 pone: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Además, Josué tuvo la salvación real. En Josué capítulo 1, versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, con el corazón humilde de hacer todo lo que mandare. De Josué, que ha sido utilizado por Dios, podemos aprender la promesa que Dios dio a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 3, desde 3 pone: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esto es la copia del registro dado por Dios. Por eso hasta ahora se está peleando, ¿no? En Josué capítulo 1, versículo 5 pone: Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Miren, está diciendo: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, esfuérzate y sé valiente. Esto es el orden, ¿verdad? A nosotros nos manda de manera igual. En San Mateo capítulo 10, versículo 28, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. No está diciendo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Confiando en esta promesa tenemos que avanzar. En este momento, como el Señor hablaba a Moisés, Moisés recibió la promesa, especialmente del Señor. Nosotros más tenemos que vivir por el Señor. En San Juan capítulo 8, versículo 29 pone: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así dijo. Es peligroso cuando sentimos soledad haciendo la vida cristiana. Cuando me siento solo haciendo la vida cristiana, ese momento es muy peligroso. Eso puede ser la arrogancia o estar embotado. Un cristiano no puede sentir soledad. Me siento solo porque los hermanos no me reconocen. ¿Reconocen? Eso está mal. Yo también, a mí también me pasó. Haciendo la vida cristiana me sentía mal. Me sentía solo. ¿Por qué? Porque yo estaba muy arrogante o
Si no es así, puede que yo estaba enfermo o estaba viviendo mal. No podemos sentir soledad. Como el Señor está con nosotros, no podemos sentir soledad. Es necesaria más confiar en el Señor. Por eso aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 pone: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Así dijo. Como el Señor prometió a Josué, a nosotros también prometió. No tenemos que perder la audacia hasta su venida. Es muy importante. Cuarto, pone pasar el río Jordán, así está escrito. Para conquistar la tierra prometida, que es Canaán, fue necesaria cruzar el río Jordán. Antes de cruzar el río, antes de pasar el río, lo que pido fue: santificaos. Santificaos ante Dios. En Josué capítulo 3, versículo 5 pone: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Miren aquí. Aquí pone santificaos, ¿verdad? Si no nos santificamos por nuestra cuenta, ocurren problemas. Porque cada uno sabe cómo está su corazón ante Dios. Y solamente por sí mismo sabe que si están santificándose o no. Nosotros estamos en la iglesia haciendo servicio, pero el yo que veo a mí mismo y el yo que ve otros ven es diferente, ¿verdad? A pesar de que uno es alabado en la iglesia, puede que no se santifique por sí mismo. Por eso no podemos juzgar. Viendo solamente por apariencia, no podemos juzgar. Aunque uno se comporta un poco mal, aunque no ha de ser, no ha de ocurrir, pero puede que su corazón hacia Dios es muy ansioso o ardiente. Por eso siempre se comporta así. Por eso nosotros tenemos que reconocer a todos, aunque cada uno tiene diferente aspecto. Porque puede que esa persona se santifique ante Dios más que yo. Es cierto que cada uno haga su trabajo. Sin embargo, antes de hacerlo, lo que nos pide Dios es santificaos, porque realmente Dios usa utensilios limpios. En Salmo capítulo 73, versículo 1 pone: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. A los de limpios de corazón. San Juan capítulo 13, versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Limpiamos los pies todos los días. No es limpiar alguna parte solamente, sino todas las partes todos los días. Igual que esto, nosotros en la reunión tenemos que limpiarnos unos a otros en la palabra. Esto es la condición de la santidad. La condición de la santidad. En Levítico capítulo 11, versículo 45 pone: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nos pidió. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 pone: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos pide pues tres cosas. Primeramente nos santifique por completo, y después, primero el espíritu, después el alma y el siguiente el cuerpo. Dios quiere que estos tres sean santificados, y el primero de ellos es el espíritu. Ante Dios en la palabra nosotros hemos de elegir sin ningún arrepentimiento. Es necesario. Por eso, como desviar del mandamiento o de la palabra es una gran enfermedad. Por eso nos manda el alma, el corazón, el pensamiento. El corazón también se perfecciona ante Dios. Y el tercero, nuestro cuerpo. Quiere que nuestro cuerpo también sea guardado irreprensible.
Ciertamente para algunos tener la enfermedad es la voluntad de Dios. Sin embargo, guardar nuestra salud también es lo que tenemos que hacer ante Dios. Es apto ante Dios. Uno es joven, pero si no es sano, no puede llevar a cabo el servicio. Hay que invertir mucha fuerza para guardar la salud también. Porque cuando uno está malo, todo le molesta. El cuerpo no le sigue. Algunos tienen 20 años, 20 y pico años, sin embargo la edad de su corazón y del cuerpo es como si fuera de 40 años. Dios quiere que guardemos nuestro espíritu y el cuerpo sin mancha y defecto. Para que nos encarguemos las cosas grandes o pequeñas de Dios, primeramente tenemos que tener la santidad. Yo al leer esta palabra pone santificaos. Esta palabra me llegó. Santificaos. No es fácil estar perfecto para no tener ninguna vergüenza de Dios. Cuando nos santificamos, lo bueno sería no tener ninguna cosa irreprensible ante Dios. ¿Verdad? El que no tiene nada reprensible ante Dios, ¿cómo podrá ser reprensible ante los hombres? Dios lo sabe. Por eso después de santificarse, el río Jordán se cortó, ¿verdad? Ese fenómeno ocurrió. En ese momento el río Jordán se desbordaba el agua por las lluvias y el nieve que se derritió desde el monte de Hermón. Por tanto, estaba lleno de agua. Siempre había mucha agua. Y en esa condición el río Jordán se cortó. Josué capítulo 3, versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Si vemos en el momento de Mar Rojo, si vemos en la película, era un camino estrecho, ¿verdad? Y la longitud era más o menos 8 kilómetros al cruzar el Mar Rojo. Ha de ser 8 kilómetros para que pueda cruzar todo el pueblo de Israel. Por eso Dios sopló el viento de este toda la noche hasta que se cruce, ¿verdad? Y la longitud fue 8 kilómetros. 8 kilómetros es muy, muy lejos, ¿no? ¿Verdad? Hasta un pueblo que se llama Yangtze podría ser 8 kilómetros. Esos 8 kilómetros, el pueblo de Israel andó todo este 8 kilómetros. Fue un camino muy lejos. Igual que esto, el río Jordán también era un camino bastante largo. Por eso aquí pone se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Nosotros podemos saber que es un camino largo porque más o menos hasta Zaretán era 35 kilómetros. No es un camino que podemos imaginar. Sin embargo, esa gran cantidad de agua se cortó, se paró, entonces era un paisaje muy maravilloso, ¿verdad? Y el arca de pacto estaba firme en el medio del río Jordán. Está escrito. ¿Qué significa el arca de pacto? Primeramente los sacerdotes pisaron el agua con el pacto del arca, y el pueblo de Israel, el arca de pacto, perdón, y el pueblo de Israel estaba lejos, es decir, tenía una distancia más o menos 1 kilómetro del arca del pacto. Nosotros de lejos podemos ver la victoria de Dios y podemos ver que Dios está con nosotros.
lo que está protegiendo del poder de la muerte es la palabra de Dios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito. Realmente ahora también está protegiendo. En 2 de Tesalónica pone, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en el medio. Por eso, en ese momento también el poder de Dios, el arca del pacto, es el poder de Dios. El arca del pacto significa misericordia de Dios. Como el arca del pacto estaba firme en el río Jordán, el agua se cortó. Sin embargo, viéndolo, si no lo creemos, no crecería el infierno, ¿verdad? Abajo pone, se ha curado el lugar, cruzado el lugar seco. Así está escrito. En capítulo 3, versículo 17 pone, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El mismo paisaje que el éxodo ocurrió. Y ahora vemos la palabra de la promesa. San Juan capítulo 10 versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Realmente habrá tenido este corazón. Al ver el gran milagro de Dios, el pueblo habrá decidido así. Ahora también nosotros podemos creer en la palabra de Dios porque estamos viendo su poder y su misericordia. Primero de Juan capítulo 5 versículo 18 pone, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Al ver el poder de Dios podemos sentirlo. Sin embargo, ¿qué es el río Jordán que está ante nosotros? ¿Con qué podemos cruzarlo? ¿Pretendemos cruzarlo con mi sabiduría, experiencia o confiando en el poder y la palabra de Dios? Para los cristianos, estar con Dios es la manera sabia de vencer a las dificultades. Tenemos que enfocarnos en el Señor, tenemos que volver nuestra dirección al Señor. Pedro se ha caído en el peligro al ver la tempestad. Sin embargo, el Señor no dejó a Pedro a que siga cayéndose. Sujetando a Pedro, subió junto con él al barco. Después de ascensión de Elías, con el que acompañaba a Dios, Eliseo preguntó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dios que estaba con Elías también estuvo con Eliseo. El río Jordán se dividió. Eliseo, experimentando el acompañamiento de Dios, pasó al río. Como el Señor estaba junto a él, pasó. Estaba acompañando. Es verdad, es cierto. Aunque yo sepa o no, siempre está junto conmigo. Sin embargo, en los días normales, ordinarios, no nos dimos cuenta de eso. Aunque me dé cuenta o no, Dios está conmigo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo yo estoy con Él? Eso es la vida cristiana. Dios estaba con nosotros desde el principio y especialmente tras recibir la salvación, como el Padre está junto a nosotros. Sin embargo, el problema es que ¿cuánto tiempo yo estoy con el Dios que está conmigo siempre? El Dios que está junto con nosotros, para mostrarnos que es el amor de Dios, está con nosotros. Nosotros aprendemos de ese Dios de amor y amamos a otros con ese amor. No requiere esa expresión, estar con nosotros hasta que traguemos nuestra saliva y pone que nos guarda como el iris del ojo. Eso es el interés. Lo contrario del amor es sin interés, desinterés. Yo tampoco sabía antes, pero un cantante fue a otro país y preguntó, ¿cuál es lo contrario del amor? Y dijo que es desinterés. Uno siempre tiene interés a su amante, ¿verdad? Cuando despiertan los niños, la mirada de madre siempre está sus hijos, ¿verdad? La expresión de amor es el interés. El interés es gastar mi tiempo para ese objetivo. Eso es interés. Cuando amo a alguien, tengo interés en él.
Y la expresión de ese interés es gastar o dar mi tiempo. Por eso, no tener interés es lo contrario del amor. Si uno tiene interés o ama a alguien, entregará su tiempo lo máximo posible para esa persona a la que amo. Por eso los novios y las parejas siempre preguntan: Cari, ¿cuántos me amas? ¿Cuánto tiempo estabas pensando en mí? Así preguntan, ¿no? Pregunta todo el día. Si ama de verdad, tiene interés y gastará mucho tiempo en él. Por eso el Señor siempre está con nosotros, y nosotros cuánto tiempo gastamos pensando en Dios, eso será la expresión de nuestro amor hacia Dios. Un estudiante joven dijo a sus padres que llevaban mal la vida cristiana. Así preguntó así: Papi, tú haciendo el diezmo del dinero, ¿por qué no haces el diezmo del tiempo? Es importante el diezmo del dinero, pero del tiempo puede que sea más importante. Nosotros podemos dar más dinero para el dinero, pero el tiempo no. Porque el tiempo no se puede retrotraer. Entregar mi tiempo, que tiene límite, será la mayor expresión del amor. Al ver la promesa de que estará con nosotros hasta la muerte, hasta el fin, sabemos que no dejará de tener interés en nosotros. Eso es la expresión de amarnos hasta el final, ¿no? Pensamos en eso también. ¿Cuánto amo a mis alumnos? No solamente con la boca. Con el interés del Señor tenemos que expresarles. A pesar de que estoy ocupada, gastamos tiempo para llamárselo y ayudarlos. Eso es la expresión del amor. Por eso lo contrario del amor es no tener interés. Podemos entenderlo así. En paréntesis 3 pone: después de cruzar el río Jordán, el río vuelve a fluir. Nosotros podremos imaginar esa situación. Está escrito que estableció un monumento conmemorativo. Establecer un monumento conmemorativo significa que ese acontecimiento se ha ocurrido realmente. ¿Es verdad? Porque conmemorar algo es recordar el hecho histórico, ¿verdad? Por eso, establecer un monumento conmemorativo significa que fue verdad que el pueblo de Israel cruzó al río Jordán. Ese monumento lo testifica. Por eso Josué capítulo 4 versículo 6 pone: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significa estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es para conmemorar que Dios obró y estuvo y amó y tuvo interés. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23 pone: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así dijo: comer el pan y tomar el vino es conmemorar que murió por mí, porque es un hecho histórico. Por eso, si vemos número 6, pone que es el ejemplo de los cristianos. La tierra de Canaán es la sombra del cielo y al mismo tiempo es la buena batalla de la fe. La tierra de Canaán, donde fluye la leche y miel del pueblo de Israel que salió de Egipto, nos hace pensar sobre la herencia eterna e incorruptible, limpia y perpetua. Y la vida en el desierto es una vida de despojarnos de lo carnal y adelantarnos. Igual que esto, nosotros estamos viviendo al mismo tiempo en Egipto, en desierto y en la tierra de Canaán. Los acontecimientos que ha experimentado el pueblo de Israel históricamente están ante nosotros. Estamos viviendo en este mundo. En este mundo estamos viviendo. Como el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que significa estar en la aflicción por el diablo, nosotros como ellos estamos en esa situación aún. Sin embargo, somos distinguidos.
somos distinguidos, a pesar de que nuestro corazón está en la Biblia, pero nuestra situación aún está en la tierra. Por eso, a través de la historia del pueblo de Israel, la vida en Egipto, la vida en desierto, en Canaán, la experimentamos aquí en esta tierra. Por eso podemos obtener la lección de ellos carnalmente y espiritualmente. Josué capítulo 1, versículo 13 pone: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Es la promesa de Dios, porque Dios no cambia, su promesa no cambia. Voy a seguir leyendo. La primera obediencia respecto a la promesa de Dios es pisar el río Jordán con el arca del pacto para llegar a la tierra prometida. Esto pasa en nuestra vida cristiana. La promesa de Dios se cumple ciertamente y nunca se cambia. Nosotros, como el pueblo de Israel obedeció con detalle para obtener la tierra, tenemos que tener la imagen de la obediencia. Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestro corazón y según esa palabra tenemos que llevar la vida obediente. Cuando los sacerdotes que llevaban el pacto del arca pisaron el río Jordán, se separó. Esto significa que cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. El río Jordán es un nexo entre la vida y la muerte. Por eso fue un nexo de la vida del desierto con la tierra de Canaán. Nosotros, de la vida cristiana hasta llegar al cielo, tendremos ese nexo. Por eso los no salvos no pueden cruzarlo. Yo no sabía antes de recibir la salvación. Cantaba días tras días, unos días después así cantaron, unos días después de cruzar el río Jordán. Sin embargo, diciendo esa palabra, no sabe qué significado tiene tampoco. Nosotros, mirando a Josué, quien cruzó al río Jordán, estamos experimentando todos los acontecimientos históricos en este momento. Por eso el sacerdote, quien llevaba el arca del pacto, es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, ¿verdad? Está acompañándonos. Por eso, con tener un poco de distancia, podemos entender la santidad de Dios. Y a los niños, en esta lección, pienso en esto. Primero, pisar el río Jordán. Cuando pisó, el río se cortó, se dividió. El mar Rojo, Dios lo dividió primero y después les mandó cruzar. Como el pueblo de Israel había pasado el mar Rojo, pide algo más difícil. Requirió algo más. Podemos comparar nuestra vida cristiana con este río también. Cuando enseñamos estas cosas es importante hacerles entender. Hay que tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias porque siempre estás con nosotros. Señor, que sabes todo nuestro pensamiento y todo nuestro ser. Confiamos solamente en ti. Señor, tú que estabas junto a Israel cuando pasaron el río Jordán, ahora estás con nosotros. Te damos las gracias por cuidarnos cuando nos acordemos de ti y cuando no también. Te entregamos las gracias por permitirnos este tiempo y situación y guiarnos y enseñarnos para que podamos predicar el amor recibido de ti a muchas personas. Nosotros sabemos que la expresión del amor es el interés. Guíanos para que gastemos más tiempo para tener ese interés y guiarnos guiarnos para amar y servir a los hermanos y las almas de los niños hasta tu venida para tu gloria. Todo lo que estamos planteando encomendamos solamente en ti, Señor. Guíanos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, quien nos ama siempre. Amén.